Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a ser nuestro ayudador, Espíritu Santo, a darnos convicción de pecado, a poder entender la palabra, Señor. Y ahora, Señor, te reúnes con nosotros también, Señor, para recibir más de ti. Toma control, Señor, de todo lo que está ocurriendo, Señor, y lo que va a ocurrir. Usa todos mis sentidos en este momento, Señor, para poder exponer lo que tú has puesto en el corazón mío, Señor, para compartirlo con la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Como ¿verdad? Hemos mencionado antes, pues estamos en el mes de la Biblia y ¿verdad? Exaltamos lo importante que ha sido la Biblia alrededor de la historia ¿verdad? Del mundo, para poder ¿verdad? Dejarse guiar. George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, dijo que era imposible gobernar un país sin la Biblia. Los primeros líderes, ¿verdad? Principalmente de Estados Unidos, comenzaron la nación basada en la Biblia. Dice la historia que los congresistas se arrodillaban en el Congreso primero antes de comenzar a tener secciones para aprobar leyes. Las leyes fueron basadas, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios. Y ese libro han tratado de eliminarlo desde hace mucho tiempo. Han tratado de todas las maneras de eliminarlo y no se ha podido. Todo lo contrario. Es el libro de mayor venta en la historia del mundo. O sea, nunca ha dejado de ser el de mayor venta. Nunca. El domingo pasado completamos la otra media paleta, para que sepan, la que donó la iglesia más que la que recogimos. Enviamos una paleta y 3 cajas gracias a los hermanos, ¿verdad?, que pudieron aportar. Y porque ese libro transforma vidas. Si en la película Castaway, en vez de Wilson, él hubiera tenido una Biblia, se hubiera convertido. En vez de quedar casi loco como estaba allá, o se hubiera convertido, porque tú coges y te vas a un sitio solo, sin nadie, y te lees ese libro y terminas convertido al Señor. Porque esa palabra transforma. Y nosotros buscamos la manera de que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Siempre estamos buscando a ver qué hacemos, qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer allá, cómo me compro el carro, cómo me compro la casa, ¿verdad? Eso es común en los hombres, pero Dios, cuando le entregó el mando a Josué para encaminar el pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo aquí lo que había que hacer. En Josué 1:8 le dijo: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, si tú estás haciendo un montón de cosas para que te vaya bien en la vida y no estás usando esto, aquí dice solamente entonces, porque tú puedes prosperar sin esto, pero hay que ver cómo es tu vida, ¿verdad? A lo mejor llenas los espacios vacíos con cosas materiales, como le pasa a mucha gente, pero no está llena tu vida interior. Simplemente llenas ciertas cositas por un tiempo, por un periodo corto, y entonces, una vez que ya se va la fiebre de eso, cuando el carro se pone viejo, si la relación no le va mal o lo que sea, cuando vienes a ver, estás de nuevo en donde estaba. Pero aquí te dice que este manual de instrucción tiene las instrucciones que tú necesitas para que te vaya bien en la vida. Irte bien en la vida no es económicamente, mi hermano. Irte bien en la vida es que tengas un buen matrimonio, que tengas una buena familia, que tú puedas dormir en paz,
que te acuestes en paz, me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y que puedas tener una vida, ¿verdad?, plena, no necesariamente económicamente, porque el dinero puede comprar cosas, no hay problema, pero hay más que eso. Hay más que eso, porque el día que te mueres, todas las cosas que compró el dinero las tuviste que dejar. Como dice mi compadre, porque las cajas de muertos no tienen bolsillo. Todo se queda. Y se lo pelean la familia, y cuando vienes a ver se forma un revolú con lo que dejaste. Sin embargo, cuando tú tienes el corazón pleno y lleno del Señor, no importa, tengas o no tengas, estás feliz. Tengas o no tengas, estás feliz. A veces hay una persona en un carro bien brutal en una luz, y en el otro hay una persona ¿verdad?, en un carrito viejo, sin aire y sin nada. Y a lo mejor el que está en el carro bien brutal tiene tantas preocupaciones en su cabeza que le gustaría tener lo que tiene el del carrito, que está feliz con el radio bien alto, como si andara en un Porsche. Él está feliz en su carrito. ¿Por qué? Porque posiblemente no le hace falta nada. Entonces, el manual de instrucción está escrito por el fabricante. Se supone que tú tienes un manual de instrucción del carro en tu gaveta, que posiblemente nunca lo has abierto, y te entiendo. Si te prende una luz extraña en el dash, tú vas y buscas dónde está. No es que tú vas a leer el libro, tú buscas dónde está, a ver qué es lo que tiene esa, y dice, echarle aceite, brother. Hay que echarle aceite. Pero si tú cogieras, igual que el teléfono, cuando viene el teléfono ya no vienen instrucciones, ahora son online. Tú compras un teléfono de estos inteligentes que hace un montón de cosas que tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque no te dedicas a averiguar. Cada vez que viene un update del teléfono, te dice qué es lo que viene. Pero tú te pones a averiguar eso. No, tú le hiciste el update y seguiste andando, porque te tiene loco diciéndote, haz el update, y te sale en la pantalla y te levanta por la mañana, mira el update. Pero tú no te importa. Yo te entiendo, a mí tampoco, pero sí, yo no le pongo atención. Y yo no sé, yo no le saco el máximo a mi teléfono. Ni tú posiblemente, a lo mejor los más jóvenes posiblemente, ¿verdad? Tienen, tampoco. Tienen, ¿verdad? Buscan cosas, pero ¿por qué? Porque no leemos el manual de instrucción. Entonces, si no lees este manual de instrucción, vas a usarlo como el teléfono. Lo básico. Pero hay más. Hay una serie de cosas que te ayudan a ser una mejor persona y a que te vaya bien en la vida, que te vaya bien en todo lo que puedas, porque aquí lo dice. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Porque todo el mundo quiere prosperar. El apóstol Juan escribió en su tercera carta, que es un solo capítulo, creo que es el versículo 3, dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que tú necesitas. Pero piensas que el prosperar es tener una cuenta, que es bueno, está bien, no te dejes, es bueno tener una cuenta de banco llena, es buenísimo. Pero si no está, no puedo vivir afanado por eso, porque hay otras cosas mejores, que son las que el Señor da. Entonces, este libro nos enseña cada detalle del amor de Dios y cómo vivir una vida correcta para que me vaya bien. Entonces, yo titulé este mensaje El libro de amor y gracia, ¿verdad? Quería darles esa introducción pequeña del libro, ¿verdad? Para que entiendas por dónde quiero ir. Entonces, este libro nos enseña el amor de Dios también. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16. Ese es el más conocido de la vida. Hay quien dice que eso describe la vida, es un resumen de la Biblia completa, donde en la Reina Valera es el más conocido, ¿verdad? Pero yo puse ahora 3:16 y 17 para que escuches. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. O sea, de tal manera es una medida que tú no... ¿Cuánto es de tal manera? No puedes describir de qué manera. Entonces el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Entiendes?
se tomó el trabajo de hacerse hombre y venir a la tierra a habitar entre nosotros para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Entonces, dice en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso es lo que hizo el amor de Dios por nosotros. O sea, porque aunque Él era Dios, ¿tú te crees que los latigazos no le dolieron? ¿Tú crees que los clavos no le dolieron? ¿Tú no crees que el haber botado toda esa sangre, ¿sabes? No lo... estaba sin fuerza, que se tiene que haber desmayado en un par de ocasiones. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Un Dios tan amoroso que fue dispuesto a hacerse igual que nosotros, para sufrir igual que nosotros. O sea, para que vieran, mira, yo sé lo que hay en tu carne, yo lo sé. Por eso hay un versículo que dice que Él sabe que nosotros somos polvo. ¿Por qué? Porque Él estuvo. Porque Él estuvo. Y su objetivo, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Entonces, ya sabemos que no hay nadie bueno. Nosotros por el pecado, ¿verdad? De los primeros, de Adán y Eva, todos nacemos ya con una naturaleza de pecado. Ya no hay break. Entonces, dice Romanos 3:23, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, le dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno. Pues que no hay ni uno bueno. Jesús se lo dijo al muchacho que le dije, que no hay ni, ¿por qué tú me llamas bueno? Si bueno, el único bueno es el Padre que está en el cielo. No hay nadie bueno. Nadie. Aún la bebecita ahora que presentamos nace con naturaleza pecaminosa igual que todos nosotros. Así nacimos todos. Así nacemos todos. Y entonces, en su misericordia, Dios trae la ley. Cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que lo llevó al desierto, estableció la ley, llamada la ley de Moisés en la iglesia, en la Biblia, donde le dio a Moisés una tabla con 10 mandamientos básicos, ¿verdad? Los 10 que usted se aprendió de memoria cuando hizo la primera comunión. Y debajo de esos 10 mandamientos comenzaron a surgir otros mandamientos que llegó a 613. Hermano, 613 mandamientos tenía esa gente. Entonces así, pecado, pecaste. Yo me imagino esa gente velándote, a ver, los sacerdotes y eso, velando. Ese ojo, te vi. Levantaste las cejas así, esos son 10 push-ups. Pero entonces, la ley, el propósito de la ley era destapar el pecado. ¿Por qué usted sabe que codiciar es malo? Porque hay un mandamiento que dice que tú no vas a codiciar los bienes ajenos. Por eso. ¿Por qué tú sabes que no se mata? Porque hay un mandamiento que dice que no mate, que no robe. ¿Entiendes? Porque tenía que haber algo que dijera: mira, esto es lo que no me agrada. Por eso Dios, en su sabiduría tan grande, lo primero que establece es la ley. Pero entonces establece una ley que es imposible de cumplir. Porque si dentro de los 613 mandamientos tú no cumplías uno, te fuiste. Estás liquidado porque levantaste la ceja. ¿Me está siguiendo? Una ley imposible de cumplir, que por eso el apóstol Pablo a los Gálatas le escribe esto. Apréndase siempre Gálatas 4:4 para que lo tenga presente. Dice:
del 4 al 7. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. O sea, el plan de Dios es tan perfecto que Él determina cuándo es el tiempo establecido para las cosas. Él en su plan perfecto, recuerde siempre Génesis 3:15, donde le dice a la serpiente: de la simiente de la mujer van a nacer uno que te va a aplastar la cabeza. Y nació. O Jesús no le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz. Cumplió, pero ¿cuándo fue? Cuando llegó el tiempo establecido por Dios. Porque primero tenía que establecer la ley, para que la ley le dijera al mundo lo que a Dios no le agrada, lo que es pecado, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y para tú poderte arrepentir de los pecados tienes que conocerlo. Pues dices que yo me tengo que arrepentir. Y Dios te dice: siéntate ahí, tienes 10 o 12 horas para hablar. Para empezar a darte la lista de sacar los binders estos que tengo con todo el récord tuyo. Entonces, cuando surge Génesis 3:15, porque nosotros ahora estamos viviendo, se entiende, el periodo de la gracia, ¿verdad? Pero yo creo que la gracia existe desde el principio. Porque en Génesis 3:15 es una demostración de la gracia de Dios. Va a venir uno que, tranquilo, que te va a aplastar la cabeza a ti, porque va a salvar al mundo y te va a sacar a ti del medio. Aunque Satanás sigue por ahí, pero ahora no puede ser. No quiero adelantarme. Entonces, ahí comienza el establecimiento del plan de redención de Dios. Si usted ha estado viniendo los miércoles para el estudio del Génesis, hemos estado explicando cómo Dios ha ido llevando el plan de redención a través de todo ese libro de Génesis, hasta que después corre todo el Antiguo Testamento y llegamos a Jesús. Entonces, nosotros cuando viene el plan de redención a nuestra vida, comienza la lucha con el pecado. Porque antes, hermano, ¿usted no pensaba que usted era malo? Si usted no era Alex Trujillo, ¿usted pensaba que usted era bueno? Porque yo no soy malo. A mí, yo he hablado con gente que me dice: pero es que yo no soy malo. Entonces tú le preguntas: ¿tú has mentido? Bueno, ¿sabes? Una mentiridita aquí, ¿sabes? Ajá. ¿Tú has deseado mujeres, otra mujer que no es la tuya? Bueno, tú sabes, sí, pero esos son los pensamientos. ¿Te has robado algo alguna vez? Bueno, ¿sabes? Robar un banco no, pero me robaba cosas para los carros, para el carro mío, porque yo no trabajaba, me robaba. Y entonces, porque a nosotros nos han enseñado que todo el mundo va al cielo. Desgraciadamente, en nuestra cultura, ¿verdad? Latina, enseñan que todo el mundo va al cielo, que Dios te saca de pena y te lleva a descansar. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No me quiero ver, que siempre me adelanto un poquito. Entonces, nosotros cuando, como dice Pablo, que luego envió el Espíritu de su Hijo para que nos ayudara, pues sin el Espíritu del Hijo no lo podemos lograr. Es imposible lograrlo. Mira la vida de Pablo. Vamos a Romanos 7, del 15 en adelante. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo
sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. O sea, lo que está diciendo es, estoy reconociendo que la ley me está destapando lo que es el pecado, ¿verdad? Entonces, me perdí, ok, 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Todos somos esclavos del pecado, pero estamos en una batalla, porque cuando tú estabas en el mundo, a ti no te importaba el pecado. Una vez tú conoces a Cristo, que el Espíritu Santo viene en ti, entonces empieza la lucha, porque hay una lucha de carne y espíritu, una lucha de carne y espíritu. La carne tratando de ir para el monte y el Espíritu Santo tratando de traerte para acá abajo. Eso es natural, eso es lo natural. Mira el apóstol Pablo, el cangri de la Biblia. O sea, para mí Pablo es una cosa extraordinaria. La historia de Pablo es una historia extraordinaria de un hombre que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos. Sin embargo, tienen un encuentro con el Señor y el Señor lo transformó totalmente. Pero él se dejó transformar. Él era un erudito de la ley. Estudió en los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más importantes de Israel. Celoso de la ley. O sea, él dijo, esto es lo que hay, yo la voy a defender y me voy a llevar enredado al que sea. Sin embargo, mira las luchas que tenía. O sea, Dios, este hombre escribió el 66% del Nuevo Testamento. El Señor le reveló toda esta cosa maravillosa, que todo lo que yo he leído hoy ha sido de Pablo, excepto lo de Josué al principio. Y a este hombre, mira las luchas que tenía. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros venimos a Cristo no quiere decir que no vamos a tener luchas. Que no vamos a tener luchas. Pero entonces, un día decidimos venir a Cristo. Efesios 2, 8 al 9. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. Lo único que podemos hacer es abrirle el corazón al Señor. Es lo único. Usted no puede hacer más nada. No puede hacer más nada. O sea, dentro de nuestra naturaleza pecaminosa hay una oportunidad, que es el plan de redención del Señor que estableció desde Génesis 3:15, que es la gracia, que es el significado de gracia, es un favor no merecido. Yo siempre les doy el ejemplo que a veces el hijo suyo le ha hecho, llegó el cumpleaños y a usted le había comprado el regalo y yo te estoy regalando esto aunque no te lo mereces, toma. ¿Verdad? ¿Alguien ha hecho eso con los hijos alguna vez? Todos yo creo que nos ha pasado eso. Y entonces, a través de esa gracia nos salvó, nos justificó y nos glorificó. Pero entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que yo quiero que usted entienda hoy, porque este es mi tema principal. Que usted entienda la gracia. La salvación, usted no se la puede ganar. Es un regalo, es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. Es un regalo de Dios en su amor tan grande y en su misericordia que tiene por nosotros. Nos regaló eso sin nosotros merecerlo, porque por cuanto todos pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios.
No hay manera, hermano y hermana, que usted y yo podamos ganarnos la salvación. Nadie. Cuando tú oyes por ahí, este tiene el cielo gano. ¿Cómo se lo ganó? Él fue a la cruz. Él era uno de los que estaba al lado de Jesús en la cruz. No hay manera. No hay manera que usted se pueda ganar la salvación. Nadie tiene el cielo gano. Entonces, los efectos de la gracia es la salvación. Ese es el regalo. Te estoy regalando. Tú estabas ya en la lista para el próximo viaje para la caldera número 37 en el infierno. Y hoy te estoy sacando y de aquí te estoy montando en el que va para arriba. Pero Señor, ¿cuánto te debo? Tú no puedes pagarlo, ya yo lo pagué. Este ticket lo pagó yo, dice el Señor. Esto costó mi sangre, este costó la cruz, por cuanto yo no escatimé en ser igual a Dios como cosa que aferrarme. Me monté en esa cruz donde los malhechores eran ¿verdad? Subidos para muerte. Y ahí, por eso hoy tú te estás montando aquí, porque ese boleto no estaban a la venta. Esos boletos yo los compré todos, dice el Señor, y yo los regalo. Yo los regalo. Entonces, ahora es importante que tú sepas que ahora el pecado no tiene poder en ti. Luchas con el pecado, pero el pecado no tiene poder en ti. ¿Por qué? Porque Romanos 6:14, mira, seguimos en Romanos. Dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea, antes vivían bajo la ley y la ley era imposible de cumplirla. O sea, recuerde que usted y yo pecamos todos los días casi, hermano. Casi todos los días nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios. Eso es hasta un pensamiento. Casi todos los días. Pero la ley te castigaba. Ya tú fuiste perdonado por los pecados que cometiste, los que cometes y los que vas a cometer. Ya el perdón, ese perdón está establecido en la Biblia, porque fue una decisión de arrepentirte que tú tuviste. Eso fue lo único que tú y yo tuvimos que hacer. Creer en Él. Creer en el sacrificio de Jesús. Eso fue lo suficiente para nosotros alcanzar la salvación. Más nada. Más nada. Más nada. El Señor tiene los boletos aquí y dice: ¿crees? Seguro, Señor, vete. ¿Tú no crees? Pues vete, tú vas para acá. Así es sencillo. Es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora vamos a leer el Romanos 6, el 15 y el 16. Mira lo que dice. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. La pregunta que se hace Pablo dice: claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual conlleva una vida recta. O sea, el hecho de que fuimos libertados del pecado no te da luz roja para seguir pecando. Salvo siempre salvo. Yo no estoy diciendo, porque hay una cultura de salvo. Hay dos culturas de salvo siempre salvo. Dos culturas. Hay una que es vivir más recto que si yo no sabe, casi santo. Y hay otra que es que ya soy salvo, ya puedo seguir la vida mía como me da la gana. Ya el Señor murió por mí. Pero tú estás fornicando. Sí, pero el Señor murió por mí. Pero tú estás robando. El Señor murió por mí. Ya mi nombre está en el libro de la vida. No. Nuestra lucha con el pecado es diaria. Entonces nosotros vamos a la cruz. Si fallamos, vamos a la cruz y me arrepiento. Y el que se arrepiente alcanza misericordia, dice la Biblia. Todas las veces que yo pueda caer, yo me voy a los pies del Señor y me arrepiento y tengo el perdón, porque el Señor siempre, el Señor tiene Alzheimer. ¿Serio? El Señor no se acuerda. Porque mira, tú vienes y le dices: Señor, volví a caer. Está bien, papita, perdóname, ok. Señor, volví a caer. Pero ¿cómo que volviste? Señor, porque ya he venido 3 veces. Bueno, yo no me acuerdo de las otras 2 veces, yo me acuerdo de ahora. Así es el Señor. Entonces, es la clave de poderte arrepentir.
¿Todo el mundo puede hacer eso? No. Lo pueden hacer los que ya fueron lavados con su sangre. Entienda bien. Usted fue lavado por su sangre. Usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahora usted tiene esa opción de ir a la cruz en cada momento que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Por eso le dijo a Pedro. Pedro le dice: Señor, si alguien te hace algo mal, tienes que perdonarlo 7 veces. No te digo 7, Pedro, te digo 70 veces 7. 490 veces cada día. Imagínate tú. Entonces, Adán y Eva. Yo pienso que el Señor tuvo misericordia con Adán y Eva. Él los echó fuera del huerto, pero se fue con ellos para afuera. Él puso una espada en un lado y unos ángeles, unos querubines en otro para que no entraran. Pero ¿por qué los sacó del huerto? Por su amor tan grande. Porque si comían del árbol de la vida, vivirían eternamente, y Él no quería que vivieran eternamente en un mundo de pecado, en una vida de pecado. Por eso Él los sacó para cuidarlos. Mi impresión, ¿ok? Esto no es teología, eso es como yo lo veo, ¿ok? Por eso es que Él dice: pero ¿por qué no comieron del árbol de la vida? Pero no los puedo tener ahí, porque si comen del árbol de la vida ahora, van a vivir para siempre y van a vivir en pecado para siempre. Y no, todavía Jesús no ha venido. Está la promesa de Génesis 3:15, pero no ha ocurrido. Todavía entonces tenían que esperar a la ley, que la ley lo que hacía era cubrir el pecado por un año, cubrirlo, no perdonarlo, cubrirlo. Tú seguías siendo el mismo pecador que estabas cubierto por un año. Entonces, el rey David. Las experiencias que David tenía con Dios eran tan espectaculares, según él los cuenta ¿verdad? A través de los salmos. Entonces el Señor lo escoge como rey. Le da toda la gloria. Cuando antes de ser rey iba a las batallas con David y con Saúl, y cuando venían, Saúl mató a los miles, David a los 10,000. Le daba todas las victorias y todo a él. Lo protegió cuando Saúl estaba persiguiéndolo. Lo hace rey, lo exalta, lo enriquece. Y un día David le roba la mujer a otro hombre. Adultera, la hace adulterar a ella, y luego asesina al esposo de ella, porque fue asesinato en primer grado. Eso fue planificado al dedillo. Y David se bajó. Pero entonces viene el profeta Natán y le dice: David, hay un hombre que tiene una ovejita que duerme con él y todo, es como si fuera hija del hombre. Entonces tiene un vecino que tiene un montón, y el vecino recibió una visita y quiso hacerle un corderito, y fue y le llevó la del vecino y se la mató. Ese hombre tiene que morir. Le dice: ¿ese fuiste tú? Tú teniendo un harén de un montón de mujeres, teniendo todo lo que yo te di, y tú vienes y le coges la mujer al otro. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. ¿Que pagó las consecuencias? Sí, porque el pecado tiene consecuencias, mi hermano. El pecado tiene consecuencias. Y tuvo unas consecuencias terribles para David y para la descendencia de David. Pero el Señor lo perdonó. Y el Señor lo declaró por boca de Jesús. También: yo he hallado en David un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué David es el hombre con el corazón conforme a Dios? Porque se arrepentía cuando fallaba. Eso es todo. Eso es lo que hace el hombre con el corazón conforme a Dios. Cuando está consciente de que fallo, porque el Señor puso dentro de nosotros con el Espíritu Santo, activó la conciencia y puso todos sus mandamientos, los puso dentro de nosotros. Están ahí adentro. Tú los tienes, hermano. Tú sabes, cuando tú haces algo mal, tú sabes. Lo que pasa es que si lo sigues haciendo, se te cauteriza la conciencia. Y si dejas que la conciencia se te cauterice, o sea, si no te arrepientes, lo vas a volver a hacer. Si no te arrepientes, lo vas a volver a hacer. Si no te arrepientes, lo vas a volver a hacer. Y cuando vengas a ver, estás fuera.
afuera. Porque aquí a los pies del Señor. Entonces, David y Moisés fueron homicidas y asesinos. Moisés y David. Moisés mató a un egipcio. Y no se puede matar, hermano. Sí, pero es que le estaba dando otro. Lo mataste. Lo mataste. Sin embargo, Dios escogió a Moisés como el caudillo para sacar a la gente al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, vemos cómo el Señor, cuando está en la tierra, ¿verdad? Jesús caminando por la tierra, busca prácticamente a un hombre llamado Zaqueo. Que yo pensé que la palabra saquear venía de ahí, de verdad. Porque era un saqueador el tipo. El tipo era un publicano que cobraba impuestos y le robaba a la gente. Y era súper rico, era muy rico, dice la Biblia. Sin embargo, un día, Zaqueo se trepa en un árbol para poder verlo. Y el Señor lo mira y le dice: Zaqueo, me es necesario estar en tu casa. Papi, se va a meter en la casa de él. Y allí Zaqueo tiene un encuentro con Jesús y decide repartirle a la gente, devolverle a la gente todo el dinero que le robó. Y llegó la salvación a Zaqueo ese día. En el corazón nuestro de ser humano, ¿Zaqueo se merecía la salvación? Tú le preguntabas al pueblo: chacha, tiene que ver el chisme que hace orilla, muchacho, aquello ahí. Mira, este hombre o ese tipo no tiene perdón. ¿Tú has oído esa palabra? No tiene perdón de Dios. ¿Habrá algo que el Señor no pueda perdonar? Si perdonó a David, lo que hizo David fue bien serio, ¿sabes? Entonces, Pedro, un día el Señor pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Pedro: bien dicho, Pedro, y no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Ya está conectado con el cielo. Entonces, cuando Jesús empieza a decirle que él tiene que morir, él le dice: no, eso no va a pasar. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Y lo negó 3 veces. Sin embargo, cuando el Señor resucitó, se paró con él y le hizo, ¿verdad? Le ministró y lo perdonó. Y se dedicó a ser un líder de los más grandes en el tiempo de la primera iglesia. Pedro, gracia. Es la gracia. Es la gracia. El apóstol Pablo, después de tanta cosa que le hizo a la iglesia, hermano, tanto que le hizo a la iglesia, tanto daño que le empezó a hacer a la iglesia, el Señor lo detiene un día y le dice: me vas a ser útil. Se llama gracia. Porque cualquiera buscaría los resúmenes de cada cual. Deja ver tu resumen. Tú no cualificas. Pero el Señor no mira los resúmenes. El Señor está abierto para todo el mundo. Venga, entra, todo el mundo viene. Arrepentimiento y perdón, se trata. Todo el que está dispuesto a arrepentirse y empezar una vida nueva tiene espacio en la gracia de Dios, en el favor no merecido. No importa quién tú hayas sido, no importa lo que tú hayas hecho, no importa. El Señor te va a recibir, te va a perdonar y te va a dar una nueva forma de vida. ¿Ok? Mira, si Judas se hubiese arrepentido, Judas recibió el perdón de Dios. Allí mismo. Cuando tú miras la historia de Job, el problema de Job es que no estaba en contra de la gracia de Dios. Yo lo pongo en contra de la gracia de Dios. El Señor manda a Job a Nínive a decirle a ese pueblo era terrible. A Jonás, yo siempre les tiro a ver si ustedes están pendientes. Muy bien, están estudiando. A Jonás, es que son los dos, pues me fui. Jonás es enviado a mandarle un mensaje como profeta al pueblo de Nínive, que eran gente terrible. Dicen que esa gente le arrancaba la piel a la gente, cogían los bebés, los tiraban contra las piedras, una cosa terrible. Entonces, para Jonás,
Esa gente no podía tener perdón. Tú eres loco. Yo sé que si voy, le hace el libro de Job para que vea. Si yo voy allí, de Jonás, si yo voy allí, él los va a perdonar. Los va a perdonar. No se merece. Y el Señor lo tuvo que traer con su amor tan grande. Porque si es otro, deja que el pez grande se lo coma. Cómetelo. Me busco a otro. Pero el Señor insistió en Jonás. El Señor insistió en Jonás. Entonces, él conocía cuál era el corazón de Dios. Y sabía que Dios perdona al que se arrepiente. Y él no lo aceptaba. Pero entonces, hay un pastor durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial llamado Dietrich Bonhoeffer. Ese pastor se lo llevaron preso porque estaba acusado de intentar matar a Hitler. Lo que pasa es que también se dice que él era medio espía y demás. Hay 20 historias, pero eso no es el punto que vamos a tocar. Él escribió un libro que se llama La Gracia Barata. Y la descripción, yo cogí una descripción aquí de lo que él quiere decir. Dice, una fe que no toca el alma ni la conciencia. Un cristianismo sin Cristo y sin cruz es una fe estéril, inútil y hueca porque al final no es sostenible. A esto Bonhoeffer lo llamó la gracia barata. O sea, usted no puede tener una fe en Cristo que sea demasiado de superficial. ¿Entiende? Cuando usted tiene la fe en Cristo, usted tiene la fe en Cristo. Usted camina con la fe en Cristo. Usted camina ¿verdad? Consciente de quién es el Señor. Pero de lo contrario, y yo sé que la iglesia, aquí no, en la iglesia en general, menos aquí, hay personas que viven así, que entienden que pues el domingo yo voy, pero la semana mía es... Y el domingo... ¿Sí? ¿Entiende? No funciona. No funciona. Es que cuando sales de aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tú caminas conforme a lo que aquí está escrito y conforme a lo que Dios estableció y conforme a mi conocimiento de que fui perdonado por la gracia de Dios. No que yo me lo gané, sino que el Señor me lo regaló. Si no tienes una gracia barata, y no es bueno vivir con la gracia barata, ¿ok? Entonces, el Señor nos envió el Espíritu Santo como nuestro ayudador para que nos redarguya de pecado y nos guíe hacia adquirir el fruto del Espíritu que el Señor nos da. Porque el detalle es que cuando nosotros llegamos aquí, nosotros lo que tenemos son las obras de la carne. Que las obras de la carne es toda la basofia, la mentira, chisme, borrachera, orgías, dice un montón de cosas que son las obras de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, entonces Gálatas 5, 22 y 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué pasa? Que esa es la gracia. O sea, lo que nosotros no nos merecíamos, el Señor no nos da. El Señor nos transforma en nuevas personas, en las personas con las que Él quiere compartir. O sea, cualquier persona, ser humano como nosotros, mira al que llega por ahí y dice, ¡acho, hombre, no! O sea, entra un adicto por ahí todo sucio, sin bañarse, no, todo el mundo lo que hace es rechazarlo. Entra una prostituta, todo el mundo lo rechaza. Entra un homosexual, hay que rechazarlo. No, todo lo contrario. ¿Qué es esto aquí? Pues el hospital. Aquí es que tienen que llegar. Gracias a Dios que llegan aquí. Gracias a Dios que llegan aquí. Para que la gracia de Dios los arrope. Eso es lo que queremos, que la gracia de Dios los arrope. ¿O no? Yo era un adicto. Yo no me merecía la gracia de Dios. Vayan subiendo los adoradores, por favor. Mira. El Señor nos determina que lo único que nosotros necesitamos es su gracia. No necesitamos más nada. El apóstol Pablo,
el apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, ¿ok? Dice que tenía un aguijón, no se sabe lo que es el aguijón que se refiere el Señor en su piel, él dice. Pero él dice que eso le impedía, ¿sabes?, funcionar. Entonces, él dice, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. 3 veces. Pablo, ¿sabes qué? Pablo puede decirle, Señor, tú sabes todos los palos que yo he cogido por predicar tu palabra. Tú sabes las cárceles que yo he cogido por predicar tu palabra. Tú sabes, estoy sentenciado a muerte por predicar tu palabra. Quítame esto. Entonces, 2 Corintios 12:9. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Lo entendió? ¿Tú sabes qué podía pasar? Que entonces Pablo cogiera orgullo. Y eso no funciona con Dios. Toda la gloria y la honra se la lleva el Señor siempre. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Con nadie comparte su gloria. Con nadie. Entonces, su gracia es lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros no podemos negociar con Dios. Pastor, pero yo te digo, doctor, Señor, pero yo te sirvo. Porque mi hijo no ha llegado. ¿Sabes? Yo me fajo con los demás para que la familia llegue y todo, y el mío no ha llegado. Voy a tirar esta aquí. Señor, voy a hacer un pacto contigo para que me des esto. ¿A cambio de qué? Negociar con Dios. Eso es el hermano del hijo pródigo. Yo te he servido aquí tantos años y tú no me has dado ni un cabrito. Señor, esto es tuyo. O sea, yo no puedo venir aquí a dar una ofrenda para que el Señor me dé algo a mí. Yo doy la ofrenda porque es lo que hay en mi corazón que yo quiero dar de lo que el Señor a mí me dio. Yo quiero dar y ya. Pero no es para que el Señor me dé algo a cambio, porque eso sería negociar con Dios. Estoy negociando con Dios. Señor, yo estoy fajado aquí sirviéndote, cogiendo palos a todo lo que da aquí, pastoreando esta iglesia y demás. ¿Y yo qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi gracia es lo único que tú necesitas. No hay manera, hermano, no hay manera. O sea, no hay negociación. Nosotros no podemos negociar con Dios porque la gracia es regalada. La gracia no fue nada que tú te ganaste por cosas que tú hiciste. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Cuando Jesús anduvo en la tierra, ¿con quién andaba Jesús? Con los marihuaneros, con las prostitutas, con los homosexuales, con los pedófilos, con eso era que andaba, con los políticos. Con eso era con lo que andaba Jesús. Y lo criticaban por eso. Yo tengo amigos que no le sirven al Señor y como con ellos, comparto con ellos. Y entonces, la gracia de Dios puede venir sobre ellos también. Y si me quiere usar a mí para eso, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Entonces, termino con esto. Esto es de los versículos más hermosos que hay en la Biblia que Pablo escribe a los romanos de nuevo. Hoy nos cogimos a los romanos duros. Está en Romanos 8, 38 y 39. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada
en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Pablo está diciendo que el amor de Dios, no hay nada que tú puedas hacer que quite el amor de Dios que el amor tiene por ti. ¿Sabes? Tú tienes un hijo de momento que lo metieron preso. ¿Tú lo dejaste de amar? Claro que no. Claro que no. Porque es que tú amas a tus hijos porque son tus hijos. Tú no los amas por lo que ellos hacen. Que te dan ganas de romperle la cara a veces. Sí. Claro. Porque lo amas. Porque lo amas. Porque lo amas. Pues no hay nada que pueda pasar que quite el amor de Dios de tu vida. Nada. Nada. No importa lo que tú puedas hacer. No importa lo que tú puedas. Le quitó el amor a David por haber hecho lo que hizo. Le quitó el amor a Pedro por Pedro haber hecho lo que hizo. Le quitó el amor a Pablo por todas las barbaridades que hacía Pablo contra la iglesia, que le costó la vida a él. No. Por eso es que su gracia es suficiente. Y cuando tú vienes a Él, Él no pretende que tú seas perfecto. Él lo que pretende es que tú te des cuenta de qué le agrada y qué no le agrada a Él y que lo obedezca. Eso es lo único que Él te pide. Obedéceme, chicos. Si me obedeces te va a ir bien. Yo lo que quiero es que te vaya bien. Yo lo que quiero es que te vaya bien. Yo hice un plan para ti cuando te formé en el vientre de tu mamá y tú no me has dejado bregar con él. No me has dejado. ¿Por qué? Porque estás por allá mirando todo lo que no. Sí, pero Señor, es que yo he hecho tantas cosas. Pues no importa. Yo te amo igual. Yo nunca te he dejado de amar a pesar de todo lo que has hecho, dice el Señor. Ahora cada rato están asesinando gente. ¿Tú crees que el Señor, ese que disparó, tú crees que el Señor perdió el amor por él? No le avala lo que hizo, pero no lo ha dejado de amar. Si ese que disparó anoche a alguien hoy viene y se arrepiente, el Señor lo perdona. Que la justicia tenga que pagar por la justicia, eso es otra cosa. Pero el amor de Dios, todos los que están presos, el Señor no los ha dejado de amar. La prostituta que estaba en la calle anoche, el Señor no la ha dejado de amar. El que violó a una mujer a un niño anoche, el Señor no lo ha dejado de amar. Porque su amor es demasiado de grande. Su gracia va por encima de todo lo que tú y yo en nuestra mente chiquitita podemos pensar. No hay manera, hermano, no hay manera. Por eso es que es necesario acercarse a Él. Y entender que aunque usted falle, el Señor le sigue amando. El Señor nunca lo va a dejar de amar. Usted después se fue a pecar de nuevo, el Señor nunca lo dejó de amar. Que si viene y dejas de existir o el Señor viene a levantar la iglesia, te quedas, eso es otra cosa. Él lo va a sufrir. El día que Él levante la iglesia o el día que se muere una persona que no va a su presencia, el Señor le duele. Le duele. Todos los días, en cada instante, porque cada instante, ahora mismo se está muriendo alguien en alguna parte del mundo. Eso le duele al Señor, le rompe el corazón al Señor si no se murió conforme a Él, ¿verdad? Habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Su gracia, es su gracia, es su gracia, es su gracia, es su gracia, no hay otra cosa. El favor no merecido, hay un favor que es no merecido. No importa quién tú hayas sido, no importa quién tú seas, ven a Él y Él te va a recibir. Él se va a olvidar de tus pecados, los va a echar al fondo del mar y no va a hacer memoria de ellos. No te preocupes. Nadie es lo suficientemente malo para no recibir el perdón de Dios. Nadie. Ni siquiera los que lo crucificaron aquel día. Porque Él dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. En la cruz, acabado de ser clavado en la cruz por esos hombres, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El plan de redención que está desde la creación y hoy está vigente a través de la sangre de Cristo. Esa cruz que marcó un antes y un después de la historia del mundo. Cuando Él nació, cambió la historia, cambió el calendario, antes y después de Cristo. Y hoy nosotros tenemos la bendición que no tenía esa gente en aquel tiempo, que tenemos
la sangre de Cristo, más el Espíritu Santo que Él envía inmediatamente, tú lo recibes como Señor y Salvador para ayudarte a tener una vida plena. Y entonces, el libro de amor y gracia. Estudia constantemente este libro, este manual de instrucción. Medita en él de día y de noche para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino? No es 4 para ti, es esto. Que no es malo, pero yo te estoy diciendo, esto es mejor. Yo me leí más de 100 libros de autoayuda en un momento dado. Y cuando después empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que todos los principios de esos libros salieron de aquí. Todos. Los de Ogmandino, los de Tony Robbins, todos esos libros, todos los principios salen de aquí. Del manual de instrucción que el fabricante nos dejó. Él nos creó y nos dejó las instrucciones ahí. Así que, amados, yo los invito, ¿verdad?, a que mediten en esta palabra y entiendan la gracia de Dios, que es el favor el favor no merecido, que nadie puede hacer nada para recibir la salvación, solamente el regalo que Él quiere dar. Incline su rostro un momentito.